Saludos, señoras, señores, bienvenidos. Estamos de vuelta después de este largo y cálido verano, como el del libro, y volvemos con esta revista de prensa un día más. Como siempre, a 9:30 tenemos una programación ampliada, ya habrán tenido quizá noticia de ello, si no, poco a poco irán viendo cómo los canales, el canal se ha ido implementando con otros programas. A continuación tendremos, como siempre, Café y Media, luego tendremos Te lo cuento, el magazine que vuelve a la mañana, en fin, irán poco a poco viendo las novedades de esta temporada. Nosotros empezamos con nuestra revista de prensa, lunes, como siempre, Paco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, José Luis. Como saben, director de ABC Córdoba. Espero que haya sido un largo también y tranquilo el verano. Bueno, el verano sigue, el verano continúa por las temperaturas, pero bien, todo bien. Bueno, pues volvemos. Cuando hemos estado hablando con Paco y con el resto de compañeros que colaboran en este programa, de esta semana previmos todos que los primeros días serían monográficos de Cataluña, y así es. Nuestro primer programa del año, pues encontramos 3 portadas que son casi 99% Cataluña. El diario Córdoba titula a 5 columnas: Puigdemont anuncia que declarará la independencia, con una foto de uno de los desalojos, en este caso la retirada de una de las urnas. El diario ABC, un referéndum fracasado que deja España dañada, y un pie de foto que titula La traición de los Mossos. Hay un mozo discutiendo con un antidisturbios de la Policía Nacional. Y el diario El Día, Cataluña agrava la crisis. En este caso la foto es de un enfrentamiento entre los antidisturbios de la Policía Nacional y un grupo de ciudadanos catalanes que intentaban votar o intentaban al menos bloquear la acción de la policía. En principio, como digo, no hay nada que no estuviera previsto, Paco, pero sí quizá no en la dimensión que se produjo ayer. Bueno, yo creo que lo que sucedió ayer fue el segundo capítulo de un guión que está bastante escrito y está bastante diseñado por toda la cúpula dirigente de la Generalitat. El primero fue el día 6 de septiembre y el día 7, cuando se produce la votación en el Parlamento de 2 leyes que rompen por completo el orden constitucional y le provocan la desconexión de Cataluña con España, que ha sido recurrida por el Tribunal Constitucional y está ahora mismo totalmente intervenida. El segundo episodio fue ayer. Yo creo que era previsible que sucediera lo que iba a suceder, porque es que además había un enorme interés por parte, sobre todo, de los promotores de este golpe al Estado democrático en España, de que sucediera así. Esa foto, la que se buscaba. Efectivamente, y el eco internacional, las imágenes de la intervención policial ante la dejadez bastante lamentable por parte de los Mossos de Escuadra. Y el tercer capítulo viene en lo que anoche Puigdemont, a última hora, anunció, y es que en breve van a declarar, sin saber todavía resultados, solamente que hablan de unos 2 millones de participantes, la República Independiente de Cataluña. ¿Qué ocurre? Bueno, evidentemente son unas imágenes que nos cuesta asumir, que yo estoy seguro que a todas las personas ayer nos causaron bastante tristeza, ¿no? Pero por otro lado, yo desde aquí lo primero que quiero hacer es felicitar y sentirme orgulloso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No hay que olvidar, porque como se está manipulando y se está tergiversando tanto, que la Policía y la Guardia Civil está allí por un mandato judicial de una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es la que ha obligado a la policía a intervenir y evitar un referéndum a todas luces ilegal. No voy a entrar ya en los detalles que yo creo que ayer todo el mundo tuvimos oportunidad de ver, de la tremenda chapuza en la que se convirtió ese presunto referéndum, que no es tal, simplemente fue una movilización, una puesta en escena. La Policía y la Guardia Civil interviene porque hay otro cuerpo que no interviene, porque hay otro cuerpo que se salta a la torera esa orden judicial, que es el de los Mossos de Escuadra. Y evidentemente en un Estado democrático la policía hay veces que tiene que intervenir así. O sea, yo anoche escuchaba muchas opiniones en esa oleada de lo políticamente correcto, del victimismo, y yo me acordaba de que hay países como Alemania, Estados Unidos, Francia o la misma España, a lo mejor con otro gobierno de otra sigla, donde la policía ha tenido que intervenir en esos términos. Evidentemente no es agradable, pero evidentemente la policía intervino para evitar que los colegios se abrieran porque había un mandato judicial. No intervino para evitar que se votase, porque igual que vimos imágenes de la policía interviniendo en la calle, vimos imágenes de personas que estaban votando en unas urnas, que se hacían selfies o que estaban tranquilamente en un colegio, con lo cual se intervino en esos puntos donde no se podía actuar y porque no intervinieron los Mossos de Escuadra, porque evidentemente todo formaba parte de una estrategia. Lo que a día de hoy queda, yo creo, en la mente de muchas personas, de muchos cordobeses que a lo mejor nos están escuchando ahora mismo,
es cómo puede ser que los promotores de este atropello democrático sigan impunes. Intervengan anoche, declaren prácticamente que van a anunciar la República Independiente y aquí no hay ningún tipo de acción precisamente con ellos, que son los promotores de este golpe al Estado democrático, ¿no? No sé si todo el mundo que nos escucha está en esa línea, pero desde mi punto de vista lo que se echa en falta después de todo lo que ocurrió ayer es que haya ya unas medidas de acción claras, ¿no? Probablemente habría que haber articulado, valga la redundancia, el artículo 155 de la Constitución antes de que pasara esto, probablemente. Quizá ahora es más fácil a la postre valorar si hubiese o no evitado esta puesta en escena callejera, esta violencia, este número de heridos y esta intervención policial que era, por otro lado, inevitable y obligatoria. Muy previsible. Hay un temor, o al menos me parece a mí, y es que en el 9N, en el 2014, que hubo un simulacro parecido, el Gobierno no hizo nada, dejó votar para luego decir esto no sirve. Pero es que aquí el Gobierno dijo, voy a hacer todo lo posible para que esto no se produzca, y sin embargo se ha producido. Es decir, parece como que el Gobierno, el arsenal del Gobierno no es suficiente para frenar esto. Yo creo que sí. Yo creo que el problema está en que hasta ahora hemos vivido o hemos tenido la sensación de que todos estaban convencidos de que al final el Estado, y ahora voy a matizar esto del Estado bien, daba siempre unos pasos hacia atrás, ¿no? Tú lo has dicho en el 9N, bueno, se dejó aquella pantomima, aquel referéndum para ver si hacemos un referéndum, claro. Y desde entonces hasta ahora ha ocurrido lo mismo, la sensación de que al final en estos pulsos el Gobierno cedía, aflojaba un poco el músculo para intentar, bueno, cedemos, ya verás cómo ellos van a ceder también, pero yo creo que en este caso muchos hemos tenido ocasión de ver ayer la intervención del Estado, y el Estado es como una especie de maquinaria fría que actúa, y la maquinaria fría que actúa son los jueces, la policía, la Guardia Civil y los mandatos que un sistema democrático como este y un orden constitucional y unas normas existen, y el Estado ayer intervino, una maquinaria fría frente a una amalgama de sentimientos manipulados que es lo que había en la calle. Y claro, ese choque es el que ayer nos produjo cierta desazón por un lado, pero también nos devolvió a la realidad. Es como aquello de que viene el lobo, y cuando menos se les llegó el lobo, efectivamente. Quizás lo que se echa en cara un poco al Estado y a los gobernantes es que a lo mejor no es que esto haya sucedido antes, sino que esa flexibilidad no se haya mantenido tanto en el tiempo y se haya enseñado, digamos, los papeles del Estado o las cartas del Estado mucho antes. Digamos que esto es muy serio, quizás lo más serio y lo más grave que en los últimos 40 años ha pasado en España, junto con el golpe de Estado de Tejero, y parece que a última hora, prisa y corriendo, la manifestación de lo que es la potencia de un Estado y su maquinaria, pues se evidenció ayer, y claro, a todos nos ha dejado un poco en ese sentido sorprendido de que un Estado llegue y actúe de esa manera, pero es que un Estado democrático llega y actúa de esa manera porque tiene que hacerlo. Luego quizás, Paco, además de la actitud pedagógica que no ha habido del Estado de demostrar por qué Cataluña está mejor en España, en Europa, que fuera, quizás también se ha hecho en falta que la sociedad civil catalana, porque hay muchas firmas que salen en contra de la secesión, hemos visto escritores Mendoza o Joan Marcé, Boadella o Serrat, por ejemplo, personas que tienen mucha relevancia y son referentes para muchos colectivos. ¿Por qué no se ha hecho una pedagogía para explicar la maldad de esta secesión? Se ha dejado como se va a caer solo, se va a caer por su peso, y vemos que el peso precisamente está arrastrando por inercia este movimiento. Ahora mismo en Cataluña hay una fractura social brutal, sí. Y me parece que esa es una de las lecturas preocupantes que deja esto. Yo creo que ya nada va a volver a ser como era antes. Hay una fractura social, hay un grupo muy importante de la sociedad catalana que ha sido educada en el odio a España. Ya no solo vamos a entrar en la discusión de que se entregaron las competencias a cambio de mantener el poder y la tranquilidad por parte del PSOE y del PP, de Felipe González y de Aznar. No, es que en esas competencias no solo iba un cheque en blanco educativo, iba la posibilidad de lo que ha sucedido, de criar y educar a generaciones de 30, 40 años, que son los que están ahora en la calle mayoritariamente, en el odio a España. Están adoctrinados desde... Totalmente, ese bucle es irreversible, ese es el bucle que hay en la calle, ese es el bucle que la Generalitat, con todas las herramientas que tiene una comunidad autónoma, un poder como es la Generalitat, tiene en sus manos, y es la que cobija, promueve, estira y adoctrina de esa manera, con instrumentos que emanan del Estado, porque no deja de ser curioso que tanto Puigdemont como los Mossos, como todo, son poderes
que emanan del Estado. Son estados, de hecho. Son estados en una comunidad autónoma, en este caso la de Cataluña. Pero digamos que se dejó alimentar un tigre de pequeñito que al final prácticamente quiere empezar a comernos. Y ahora, claro, ahora es muy precipitado todo, ahora hay que tomar decisiones muy importantes, que yo entiendo que es muy difícil tomar ahora decisiones, sea el presidente del gobierno Mariano Rajoy o sea quien sea. Anoche escuchaba a Pedro Sánchez en una cierta ambigüedad, pero me gustaría ver a Pedro Sánchez en la decisión de un presidente de gobierno frente a este ataque al Estado democrático, que es muy difícil de frenar. O sea, a España le ha faltado mucha pedagogía, evidentemente. A España le ha faltado más presencia, con más rigor y quizás menos flexibilidad. Pero creo que ahora, por lo menos la sensación que queda es que ya es tarde, porque se está apelando mucho a que ahora hay que dialogar. Vamos a ver, ¿cómo se puede dialogar con unos señores que pueden arrastrar una lista de delitos enormes? Es como si alguien roba un banco. No, mire usted no va a ser detenido ni juzgado, vamos a sentarnos a dialogar, a ver si usted pues quiere devolver el botín, o bueno, a lo mejor resulta que le dejamos que venga mañana a robar otro poco. Es que parece impensable, y además, ¿con quién te vas a sentar ahora a dialogar? Con unas personas que es irreversible, que su posición es manifiesta y clara. Es que es muy difícil ahora mismo, en el punto en el que estamos, como no se adopte una decisión de verdad que nos pueda llevar eso, pues, a la aplicación del artículo 155, a que se tomen medidas que ya se van a tomar, 8 jueces frente a los Mossos, de una determinación importante. Otra cosa es que en un plano medio, que en un tiempo medio, esto conlleve a lo mejor sentarse a plantearse otras cuestiones de muchísimo más calado, para evitar, no sé si ya la desmembración de Cataluña, pero para evitar que se lleguen ya a males mayores. Siempre se ha dicho, o siempre se ha estado en boca de la calle, que lo que buscan los catalanes, o el gobierno catalán, es un cupo, es al final dinero. Quieren competencias, quieren gestionar sus recursos como lo hacen los navarros o los vascos, porque ellos se sienten maltratados por el sistema de financiación autonómico. Ellos entienden que pagan un dinero, que entregan dinero a las arcas públicas, reciben menos. El problema es quizás que han puesto en marcha una máquina, se han apoyado en la CUP, básicamente, en la gente que tú decías, la gente joven, que ha nacido ya en este sistema, en esta filosofía del agravio, que ahora no se van a conformar esta gente de la estelada con que les den el puerto de Barcelona o con que les den 4 euros más, seguro. Ahora, ¿cómo se para esto? Yo no sé si recordarás, José Luis, que hubo hace unos años, yo creo que estábamos en los albores de la crisis económica. No sé si recuerda unos días que hubo una auténtica ocupación del Parlamento catalán, precisamente por esta radicalidad. O sea, Artur Mas era el presidente de la Generalitat y tuvo que entrar en helicóptero al Parlamento catalán. Yo creo que en aquel momento, o a partir de aquel momento, la burguesía catalana, CiU, que siempre se ha prestado a esos cupos, a esas facturas, a incrementar el dinero, a romper un Estado simétrico, un Estado, una democracia, una socialdemocracia que se rompe de esta manera para darle a unos más que a otros. Yo creo que en ese momento es cuando CiU se da cuenta de que ese discurso empieza a perderse. Y agravado por la crisis económica es cuando esa radicalidad, que ha venido por fuerzas populistas y que ahora está, digamos, centrada en Podemos y que en Barcelona ha adoptado varias vertientes en común, o los radicales de la CUP, es donde la propia burguesía catalana y ese statu quo que había en Cataluña se ha partido y se ha roto. Y donde, como tú bien dices, ya no es solamente vamos a sentarnos a ver cuánto cuesta esto, o sea, cuánto de más tenemos que poner para que Cataluña esté otros 10 o 20 años callada y sigamos conviviendo de alguna forma. Digamos que ahora ya la fractura es otra, ya es el desgaje no solo económico, sino ideológico, social, en una vertiente muy extremista, ¿no? Que es lo preocupante de todo esto. Yo creo que ahora no hay ya un precio. Sentarse a negociar cuánto, que más competencias, más dinero, va a seguir la espiral mucho más radicalizada y en unas claves ya que están muy alejadas de ese SENI, de esa imagen de Cataluña, de la burguesía catalana, de esos acuerdos. Creo que la situación ya está en otro plano, agravada por esa presencia de la radicalidad, que es en la que además está apoyada el sucedáneo de CiU y en la que Puigdemont, Junqueras están totalmente entregados. Hoy anunció Rajoy ayer que va a convocar a los partidos del arco parlamentario, a todos, incluida, entiendo yo, el PDeCAT, también Esquerra, y la parte de Podemos, no sea la catalana, para ver si se llega a un acuerdo. Lo hablamos antes, es muy difícil que ahora se llegue a un acuerdo en el Parlamento, pero no es posible todavía trasladar ese acuerdo a la sociedad catalana, es decir, no había que, en lugar de reunirse en Madrid, intentar arreglarlo allí, porque parece que en la solución estamos dando más de lo mismo, ¿no?
Bueno, la solución la tiene que aportar el Estado. A mí me parece importante que ayer por la noche, tanto Ciudadanos como Pedro Sánchez, independientemente de esas ambigüedades en su mensaje, manifestaran su apoyo al Gobierno y a que hay que seguir actuando con la ley en la mano, como se está haciendo ahora mismo, y respetando los mandatos judiciales, no lo olvidemos. Aquí hay un proceso judicial abierto por una jueza, fiscales, varios y más que se van a abrir, que son los que hacen que la policía y la Guardia Civil intervengan. Y hay que respetar esas actuaciones que el Gobierno puede alimentar porque presente más denuncias o porque inste a otros órganos a que actúen. De momento, en eso es importante que se manifieste un bloque constitucionalista y que defienda todos esos resortes y esa actuación. El hecho de seguir un poco en ese discurso de gestos, guiños, es que creo que ahora mismo la situación no está ni para esos gestos ni para esos guiños, porque yo creo que no va a servir auténticamente para nada. Dentro de 48 horas se va a reunir el Parlamento catalán y va a declarar la República Independiente de Cataluña. Será entonces en esos momentos, que es una declaración como quien declara el Día Internacional de la Marmota, que no tiene ninguna validez legal, será entonces el momento de que a lo mejor haya que apretar algo más las tuercas, de que la Unión Europea tenga que plantearse una intervención importante, porque la Unión Europea no quiere que vuelva a haber más problemas como los que ya ha habido con el Brexit, etcétera, etcétera, y probablemente estemos ya ante un momento en que haya que tener una clara y absoluta determinación. Quizás lo menos malo que sería, pues, bueno, a lo mejor en una intervención con el artículo 155 de la Constitución, pues que tras esa intervención se convoquen elecciones en Cataluña. Sí, que la elección en Cataluña arrasaría probablemente los independentistas. Sí, de alguna forma también se está hablando de eso, pero de alguna forma hay que dar una legitimidad, hay que reponer un gobierno, hay que crear unos interlocutores con los que a lo mejor uno se pueda sentar, ¿no? Tú lo decías antes, en Cataluña hay una parte de la sociedad silenciosa que ayer pues no fue a votar, que ayer siguió haciendo su vida normal, pero que desgraciadamente no la escuchamos, porque está empezando a ser señalada, porque esta semana atrás hemos visto cosas que ponen los pelos de punta, ¿no? De señalar a gente porque no quiere ir a votar, de ir a las casas a preguntar a la gente directamente ¿va usted a ir a votar o no? Aquí ha habido un tráfico, que eso es otra cuestión. Aquí se han manejado de manera ilegal millones de datos personales de millones de personas que viven en Cataluña, que han ido traficándose en web clandestinas porque había que armar una pantomima de referéndum. O sea, se están vulnerando garantías esenciales. Y esa parte de la sociedad catalana, desgraciadamente, ni la hemos escuchado ni creo que la vayamos a escuchar, porque esa es otra. ¿Cómo va a quedar esa sociedad a partir de ahora? Que va a empezar a sufrir un proceso casi como el que empezó y luego se perpetuó en el País Vasco, ¿no? De auténtico temor a manifestar tus ideas, ¿no? En unas elecciones se podrían manifestar, no sabemos realmente si se dispararía el triunfo independentista, ¿no? Probablemente ganaría puntos y ganaría enteros, pero no sé de qué forma ahora mismo puede entrarse a refrescar y a reponer esa situación, ¿no? Sí, dentro de unos cauces democráticos, obviamente. El problema quizás no es que ganase el independentismo, sino que es la radicalización del independentismo. Subiría punto la CUP, muy probablemente, subiría punto Esquerra Republicana, muy probablemente, con lo cual incluso podría llegar a un gobierno sin convergencia, que todavía es hasta el freno, quizás. Sí, sería digamos una fuerza menor. Esquerra Republicana probablemente ganaría muchísimos enteros y la lideresa, digámoslo así, sería Ada Colau, que ayer se encargó ella también de posicionarse y de atacar al gobierno. Ayer cuando salió el presidente del gobierno diciendo no había habido referéndum, me recordó mucho, y no sé si te pasa igual, Paco, cuando se le da a Zapatero decir no hay crisis. No hay crisis, no se preocupe, no hay crisis. Y estábamos ya con el agua al cuello. Ayer hubo referéndum legal, pero hubo un movimiento muy importante que no se puede mirar para otro sitio. A ver, no hubo referéndum. Es decir, legalmente no hubo referéndum, hubo personas que votaron 4 o 5 veces, la imagen, que yo creo que debería haberse hecho pedagogía con esa imagen de la mañana de unos señores que llevan una urna, se les cae al suelo y venía llena de papeletas, en fin. Estos señores votaron en sitios donde no le correspondían, 45 minutos antes de que empiece el supuesto referéndum se alteran las reglas del referéndum con un censo universal. 22 artículos que se incumplen de su propia ley de reglamento. De su propia ley, o sea, está claro, referéndum no hubo. Y ellos son conscientes, yo creo, de que no iba a haber referéndum y que eso no tiene validez. ¿Cuál es la validez que tiene todo esto? Era realmente una movilización, es como una gran diada en su máxima expresión y con un eco muy dirigido a la prensa internacional para que se vea claramente que hay un Estado opresor, entre comillas, que impide que unos ciudadanos se manifiesten y ejerzan un voto
para decidir su futuro. Ese es el guión que estaba escrito y ese es el guión que ayer se encargaron muy bien de que calase, yo creo que ha calado, y que en la prensa internacional se lanzara ese mensaje, porque sabían que el choque era inevitable y que el Estado podía intervenir como lo hizo, porque al final las algaradas callejeras y que haya más o menos violencia, bueno, es que eso es una situación puntual que se produce en la calle, que en ese momento uno no prevé y que la policía tiene que intervenir porque se está alterando el orden. Pero claro, Rajoy, claro que es consciente y no puede mirar para otro lado, pero ahora mismo los únicos resortes que yo creo que le quedan es, bueno, intentar reunir el mayor consenso posible y seguir actuando como Estado, porque también hay una parte de la sociedad española que vive allí y que no vive allí, que se lo está demandando. Yo creo que también ha habido en la última semana una oleada de sentimiento en la calle, de personas que han colgado las banderas de España en su balcón, en sus ventanas, que han ido a concentrarse, que es lo que hay que preguntarse también, ¿no? El sentimiento que les queda a esta parte de la sociedad española de si están o no decepcionados con una actuación pues que todo el mundo parecía que no quería ver que llegaba y ha llegado. Decías tú, tanto Pedro Sánchez, él personalmente y buena parte de su partido, contundentemente en redes sociales, hubo mucha contundencia ayer en algunos dirigentes del PSOE. Ciudadanos también fue muy contundente. Luego la izquierda catalana clásica, Coscubiela, también estuvo a favor de parar el referéndum. Lo que pasa es que la actuación de la policía no fue un poco desmedida, no le complicó mucho la vida a los partidarios de apoyar a Rajoy. Es que es difícil salir a decir apoyo a la policía cuando las imágenes que nos enseñaban se cedió y la foto. Yo vuelvo a repetir lo mismo, es decir, esas actuaciones de las policías las vemos a la salida de los partidos de fútbol, sí. Las hemos visto en el movimiento 15M, la hemos visto en otros países. Recientemente en Hamburgo hubo una reunión del G20, Alemania, que nos puede parecer un paradigma, y hubo el mismo tipo de pero frente a violentos, gente con la máscara, con el pasamontañas, con el adoquín, aquí no había, no se veía esa parte. En este caso lo que se veía era unas personas que estaban impidiendo que se cumpliera un mandato judicial. Eso es cierto. Personas a las que se retiraban una a una. Hemos visto la imagen del padre y el niño, que me parece que es tremendamente testimonial. Bueno, tiene que actuar la Fiscalía de Menores aquí. Porque el niño estaba con una cara aterrada en lo alto del padre de un auténtico irresponsable y el Guardia Civil con una paciencia infinita demostrando que la manera de intervenir era otra. ¿Qué ocurre? Evidentemente, yo ayer escuché testimonios en la radio de personas que decían nos han aconsejado que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto cuando venga la policía. Es que esas imágenes yo creo que en un Estado democrático caben, porque es que la policía, su cometido es no ese, quiero decir, mantener el orden, sí. Pero el orden a veces hay que mantenerlo empleando desgraciadamente la fuerza, porque entonces ¿cuál hubiese sido la otra manera de actuar? Como la de los mozos, frente a ellos, poniendo una alfombra roja para que fuesen a votar, aplaudiendo, me parece absurdo, ¿no? Que evidentemente son unas imágenes tristes, penosas, porque dan una imagen de España que no es, pero que en la maquinaria de un Estado está contemplado este tipo de actuaciones, que estamos hartos de verlo en otros estados democráticos que a todos nos parecen maravillosos. Y, en fin, son tristes, son duras, por supuesto, sí. Personas heridas, pero también ayer tenía cada uno muy claro cuál era su papel y en la parte de los secesionistas estaba muy claro que la provocación entraba. De hecho, la manipulación incluso distribuyendo por redes sociales imágenes de heridos de hace 3 y 4 años, diciendo que una señora había sido tirada por unas escaleras cuando se había caído sola, o un chaval que se había hecho una brecha y resulta que era una noticia de hace 4 años. En 2012 era esa foto. En fin. Esa algarada callejera es ya un totum revolutum que evidentemente donde no hay límite y donde evidentemente puede que haya excesos, eso está claro. Pero a esa situación se ha ido de una manera consciente y no de la noche a la mañana se ha tomado la decisión ni se ha avisado. El Estado viene avisando desde hace mucho tiempo de que esto puede pasar. Ahí la acumulación de policía ha sido retransmitida diariamente, o sea, y estos señores, los promotores de esta auténtica barbaridad, han sido conscientes de que llevando a la gente a las puertas de los colegios eso podía suceder, y de hecho ha sucedido. Ya para terminar, una última reflexión. Da la sensación quizá de que hay más plan, más estrategia por parte de los secesionistas que por parte del gobierno. Quizá hay mucha gente que está un poco huérfana ahora, los que estamos en contra de la secesión, porque esperábamos que hubiera una respuesta no a base de porras, sino que hubiese un plan. Y el plan, al final, no ha habido plan, mientras que los secesionistas tenían plan A, plan B, plan C, plan D. Ahora le aparecerá el plan E y parece como que tienen todo muy bien atado y muy bien amarrado. Bueno, de alguna forma ellos llevan muchos años con esta única dirección. Ellos vienen trabajando en esto desde hace mucho tiempo.
yo creo que en la parte de los que no queremos esta actuación y este secesionismo, primero, el plan A y único es la intervención del Estado con los resortes que tiene, que es lo que creo que se está produciendo. Eso está ahí y ese plan debe ejecutarse porque para eso está. Ahora bien, plan político, plan estratégico, pues quizás sí ha podido dar la sensación de que el Gobierno en este caso ha podido estar sobrepasado por esta situación. Y aquí caben dos lecturas. Una, el no haber actuado antes con mayor contundencia, vuelvo a repetir, ¿por qué a lo mejor no se ha podido aplicar el artículo 155 antes, desde el momento en el que el Parlamento catalán aprueba las leyes de desconexión? ¿Por qué no se activa ese mecanismo, que además luego pasa por el Senado, etcétera, etcétera? Porque a lo mejor puede que estuviésemos hablando de otra cosa, o no, o puede que con la intervención de las competencias hubiese sido peor, porque ahora vienen tiempos de huelgas generales, de algarada en la calle, es la que se va a manifestar. O bien el decidir que se celebre la pantomima e intentar volver a la misma senda de siempre, que es nos vamos a sentar, vamos a intentar dialogar, quizá desde mi punto de vista, sin mucho ánimo de conseguir algo positivo, porque en esa espiral llevamos años y años y años y esto se sigue repitiendo y va más, y va más, y va más. No sé si a lo mejor una tercera solución, que también se ha defendido, que pudiésemos votar todos los españoles, que también creo que sería coherente, ¿no? Que votásemos todos. Incluso a lo mejor nos podríamos llevar alguna sorpresa. Hubo una en el Quebec, ¿sabes? En Canadá hubo un referéndum en el año 80, otro en el 95, los dos los perdieron los secesionistas, y la solución para evitar que esto se reprodujera más fue una ley de clarificación, que llaman ellos, donde quedó establecido cómo se produciría ese referéndum. La ley le preparó el Estado, lógicamente, y ya nunca ha habido más intentos de referéndum, porque ahí se limita mucho la posibilidad, y son los propios quebecuas, que llaman ellos los quebequenses, los que ya no quieren la secesión. Creo que hay una vía política que aquí quizás se han despreciado, porque se entendía que la legalidad era suficiente. Puede ser que en esa pedagogía que ha faltado haya debido haber una serie de argumentos que sean explicar por qué ustedes, quedándose, van a vivir mejor que yéndose, porque de alguna forma en Cataluña ha habido 35 procesos electorales como en el resto de España, donde se ha podido ir a votar libremente y sobre todo han pasado 40 años, yo creo que a todos ellos se les puede preguntar si están bien, si viven mejor que hace 40 años como el resto de España, ¿no? Pero claro, si se instala un mantra como el de España nos roba, y se tapa sistemáticamente el robo que se ha producido por honorables señores que han sido elevados a los altares en Cataluña como la gran familia, pues evidentemente contra eso o tienes una maquinaria de pedagogía muy fuerte o durante esa lluvia fina de la educación con estas nuevas generaciones, pues prácticamente ahora es muy difícil de combatir. Pues hablaremos mucho del tema catalán, supongo que esto tendrá mucha cola, porque como tú dices, hay convocado huelga general, en principio para mañana, aunque no se sabe si indefinida o no lo va a ser. La universidad también buena parte de los estudiantes están en contra de la actuación de ayer, y muy probablemente esta semana mismo tengamos ya una sorpresa, o no tan sorpresa, en el Parlamento catalán con una declaración que yo creo que no va a ir a ningún sitio, pero bueno, este tipo de cosas... No, eso forma parte del guión. El tercer capítulo será la declaración de la República Independiente Catalana, que sí, que es lo que he dicho, que tiene la validez como de declarar el Día de la Marmota en todo el mundo, pero evidentemente es continuar la espiral hasta que ya llegue un momento, evidentemente, que a ellos también se les acabe los pasos, los capítulos y las decisiones. Ya habrán llegado a un tope, y en ese tope es cuando ya habrá que actuar o con determinación o ver cómo se puede clarificar esta situación. Decía Carmen Calvo, como saben, es profesora de Derecho Constitucional o Político, que para independizarse hay que independizarse de alguien y frente a alguien, y que o el alguien que te da la independencia o el que te la reconoce tiene que validar este proceso. Aquí nadie te va a dar la independencia y nadie la va a reconocer más allá de Venezuela quizá, o no sé si Kosovo, claro, o alguna parte de belga, aunque ayer el primer ministro belga sí tuvo ciertas palabras de asentimiento hacia la propia línea discursiva de la Generalitat, ¿no? Con lo cual parece que este es un proceso que va abocado al precipicio para los propios secesionistas, pero por el camino va a haber demasiadas heridas que quizá, como tú decías, cicatricen muy mal. Sobre todo la sociedad catalana, en la que tiene a partir de ahora una difícil papeleta en la convivencia diaria.
Pues seguiremos hablando. Hay un par de asuntos más que trae el diario Córdoba, ya no da tiempo. Habla de Intercaza, habla de Cosmos, habla también de la compraventa de viviendas. Quizás solamente en 30 segundos. Dice el diario Córdoba que el Ayuntamiento va a proponer a Cosmos que se trasladen a Sadeco, o sea, junto a Sadeco allí en la Cuesta del Lobatón. Esto parece un brindis al sol, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque la empresa ya ha dejado muy claro que cualquier intento de que le obliguen a trasladarse a otro punto es prácticamente la muerte teórica de sus instalaciones aquí y que evidentemente eso es un proceso que necesita unas inversiones que no están dispuestos a asumir. Probablemente mañana este tipo de información irán tomando espacio, yo así lo espero, el compañero de la prensa escrita vayan dándole espacio a los temas locales y vayamos arrinconando un poco al tema catalán porque se lo merezca, no porque, o sea, porque quiere decir porque las cosas vuelvan a su cauce. Gracias, Paco, por tu regreso, el nuestro y el tuyo, por tu colaboración, como siempre, interesantísimo. Nosotros vemos mañana, le dejo con la programación nueva que les decía. A continuación, Café y Media, luego Te lo cuento, después el magazine, todo ello sin solución de continuidad. Esta tarde, programa de deportes nuevo, dentro del área, con Nacho Serrano. Mucha programación, mucha información nueva, así que mañana nosotros nos volvemos a ver. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.